Bueno, entonces, buen día, jóvenes. Hoy vamos a hacer problemas de calorimetría. Ya hemos hecho en la primera parte de dilatación térmica. Entonces, ahora vamos a comenzar con el problema 314, que dice lo siguiente. Dice, hallar el calor que se debe extraer de 20 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados para condensarlo y congelarlo hasta menos 20 grados centígrados. Les voy a anotar aquí mis datos. Entonces tenemos una masa de vapor, este marcador ya expirado. Entonces nos dice que tenemos una masa de vapor que es igual a 20 gramos, que se encuentra a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, hallar el calor, tenemos que encontrar el calor, es un calor total, que se debe extraer de 20 gramos de vapor de agua a 100 grados centígrados para condensarlo y congelarlo hasta menos 20 grados centígrados. Entonces, una temperatura final de menos 20 grados centígrados. ¿Ya? Bueno, para este tipo de problemas en los cuales si yo tengo vapor y quiero condensarlo, tengo que enfriar. ¿Ven? Y para enfriarlo yo tengo que extraer calor. Lo inverso, si yo tengo hielo y quiero volverlo vapor, el hielo tengo que calentarlo. Y para eso más bien tenemos que adicionar calor. Entonces, para este tipo de problemas se recomienda hacer una gráfica de la temperatura en función del calor. ¿Ya? En este caso, partimos de este punto. En este punto A tenemos esta masa de vapor. ¿Ya? Los 20 gramos de vapor a 100 grados centígrados se encuentra en el punto A. Para nosotros, si prolongamos esta línea, traten de mantener silenciado su micrófono ya, por favor. Entonces aquí tenemos 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Entonces, a 100 grados centígrados tenemos en el punto A los 20 gramos de vapor. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que condensar el vapor. Es decir, va a haber un cambio de fase de vapor a líquido. ¿Ya? Durante el cambio de fase de vapor a líquido, la temperatura permanece constante en 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ven, empezamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a avanzar de A a la izquierda, ¿ya? El vapor se está convirtiendo en agua. Cuando llegamos aquí al punto B, tenemos agua caliente. En el punto B tenemos agua, pero todavía esa agua se encuentra a 100 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, para condensar esa agua, tenemos que extraer una cierta cantidad de calor, que lo vamos a representar con Q sub 1. Entonces, Q sub 1 es el calor que extraemos del vapor para que se condense, para que se vuelva agua, pero agua caliente. Entonces, una vez de que tenemos el agua caliente a 100 grados centígrados, esa agua tenemos que enfriarlo hasta 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, aquí está el 0, con este colorcito. Aquí está el 0. ¿Ya? Entonces, el agua que está a 100 grados en el punto B, lo tenemos que enfriar hasta 0. ¿Ya? Entonces, tenemos que bajar de B a C. Pero, en este caso, ¿ya? En el enfriamiento hay una variación de temperatura de 100 a 0. ¿Ya? Entonces, cuando lleguemos aquí al punto C, en el punto C tenemos agua a 0 grados centígrados. ¿Ah?
En el punto B teníamos agua caliente a 100. Entonces, para enfriar el agua de 100 a 0, tenemos que extraer otra cantidad de calor, que lo vamos a representar con Q sub 2. Entonces, Q sub 2 es el calor que debemos extraer para enfriar el agua de 100 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, aquí en el punto C tenemos agua a 0 grados centígrados. Ahora, esa agua tenemos que congelarlo. ¿Ya? Otra vez va a haber un cambio de fase. El agua fría a 0 tiene que volverse hielo a 0. ¿Ya? Entonces, la temperatura otra vez permanece constante. ¿Por qué? Porque hay un nuevo cambio de fase. Entonces, para congelar todo el hielo, tenemos que extraer otra cantidad de calor. Voy a colocar así. Una cantidad de calor Q sub 3. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos aquí al punto D, en este punto D tenemos hielo a 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ahora, ese hielo tenemos que enfriarlo hasta menos 20. Entonces, aquí yo represento la temperatura de menos 20. Justo en la intersección. Entonces, el hielo que en el punto D está a 0 grados, lo tengo que enfriar, pongamos esto en punto E, lo tengo que enfriar hasta lo que me pide el problema, hasta menos 20. Pero para enfriar ese hielo, debo extraer otra cantidad de calor, Q sub 4. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Era qué cantidad de calor debemos extraer para convertir los 20 gramos de vapor que se encuentra en el punto A en hielo a menos 20. Entonces, para hacer todos esos cambios de fase y tener el hielo a menos 20, tenemos que extraer un Q sub 1 a temperatura constante, un Q sub 2 a temperatura variable, ¿ya? Un Q sub 3 nuevamente a temperatura constante y un Q sub 4 a temperatura variable. Ahora, este Q sub 1, recibe el nombre de calor latente. ¿Por qué? Porque la temperatura permanece constante. Cuando la temperatura permanece constante, hay un cambio de fase. Y el calor que se debe añadir o extraer para un cambio de fase recibe el nombre de calor latente. El Q sub 2. El Q sub 2 hay cambio de temperatura de 100 a 0. Entonces recibe el nombre de calor sensible. Calor sensible. ¿Ya? Variación de temperatura. Hay variación de temperatura. El Q sub 3. El Q sub 3 también es un calor latente. Porque nuevamente la temperatura es constante. Finalmente el calor Q sub 4 vuelve a ser un calor sensible. ¿Por qué? Porque otra vez varía la temperatura de 0 a menos 20. Entonces este también es un calor sensible. ¿Por qué? Porque hay una variación de temperatura. Este también ha muerto. Hay una variación de temperatura. Entonces, ahora
para encontrar la cantidad de calor Q sub 1, utilizamos la siguiente fórmula, ¿ya? Cuando hay cambio de fase, el calor que se debe añadir o se debe extraer a la sustancia a temperatura constante, ¿ya?, que recibe el nombre de calor latente, es igual, en este caso, a la masa del vapor por lambda B. ¿Qué es lambda B? Es el calor de vaporización, en este caso, del vapor de agua. Después vamos a anotar los datos. El Q sub 2, un calor sensible, siempre se lo calcula, en este caso, ya. Ahora, la masa no varía, ya. Piensen, de A a B, ese vapor se convierte en agua líquida, pero siguen siendo los 20 gramos. Cuando el agua se enfría de 100 a 0, siguen siendo 20 gramos de agua. Cuando el agua se forma hielo, siguen siendo 20 gramos de hielo. Y cuando el hielo se enfría de 0 a menos 20, sigue siendo los 20 gramos. ¿Ya? Entonces, la masa del agua o del hielo o del vapor es la misma. Entonces, aquí yo estoy colocando y me dicen, el Q sub 2 es el calor que se debe extraer ¿para qué? Para enfriar el agua desde 100 hasta 0. Entonces, aquí es masa de agua. Pero esa masa de agua sigue siendo 20 gramos, porque es igual a la masa del vapor. Entonces, por el calor específico del agua, por una diferencia de temperaturas, ¿ya? Siempre en calorimetría, vamos a trabajar con delta T positivo, ¿ya? Delta T positivo. ¿Ya? En calorimetría, nosotros, yo a lo menos, ¿ya?, acostumbro trabajar con delta T positivo. Yo sé que muchos de mis colegas no trabajan con delta T positivo, pero ustedes van a trabajar con delta T positivo. ¿Para qué? Para tener un delta T positivo, ¿ya?, la temperatura inicial siempre debe ser mayor, ¿no? Temperatura mayor menos temperatura menor. Entonces, si mi delta T es la temperatura mayor menos la temperatura menor, entonces siempre mi delta T va a ser positivo. Entonces, nosotros siempre temperatura mayor menos temperatura menor. Entonces, en este caso, ¿dónde es la temperatura mayor? En el punto B y en el punto C es 0. Entonces, aquí coloco temperatura B menos temperatura C. Esto es paréntesis. Ese es mi delta T. El Q sub 3 es un calor latente. Entonces, el Q sub 3 es el calor que debemos extraer, ¿para qué? Para congelar el agua. ¿Ya? Para congelar el agua. Entonces, aquí yo puedo colocar masa del hielo por lambda F. ¿Qué es lambda F? Es el calor de fusión del hielo a la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Ya? El valor del calor de vaporización como el calor de fusión está en el texto y también está en las tablas del texto. Entonces no tenemos que sacar nada de otro libro. Ahora, el Q sub 4. El Q sub 4 es el calor que debemos extraer para enfriar el hielo de 0 a menos 20. ¿Ya? Entonces tengo que colocar aquí la masa del hielo por el calor específico del hielo por el delta T. Como vamos a trabajar con delta T positivo, ¿cuál es la temperatura mayor? Es 0. ¿No? Menos 20 es menor. Entonces aquí el delta T será 0 menos 20. Ese va a ser el delta T. Mayor menos menor. Muy bien.
Entonces, una vez de que ya hemos planteado nuestras ecuaciones, entonces tenemos que tener los datos para este problema. En primer lugar, el calor de vaporización, lambda B, vamos a trabajar en el sistema segesimal, en la mayoría de los problemas, ¿ya? A no ser que yo les diga, determinen el calor en julios o en alguna otra unidad. Entonces, el calor de vaporización del agua es igual a 540 calorías sobre gramo. El calor de fusión del hielo es igual a 80 calorías sobre gramo. No entra nada más ahí. Entonces, voy a borrar aquí esta primera parte, porque esto solamente era para explicarles, ¿ya?, acerca de los calores. ¿Qué datos más necesitamos? El calor específico del agua. Siempre vamos a trabajar con una caloría sobre gramo grado centígrado. El calor específico del hielo, siempre vamos a trabajar con un valor de 0,5 calorías sobre gramo grado centígrado. Estos valores hay que tratar de aprenderlos de memoria. El calor específico del agua, 1 caloría. El calor específico del hielo, 0,5 calorías gramo grado centígrado. Y los calores de vaporización y de fusión están expresados en calorías por gramo simplemente, 540 y 80. Entonces ahora voy a calcular yo el primer valor, Q sub 1. Entonces Q sub 1 es igual, dice, a la masa del vapor. La masa del vapor, 20 gramos. Y el lambda de vaporización, 540. 540 calorías sobre gramo. Entonces, el gramo con el gramo se simplifica y vamos a tener en calorías. Entonces, ahora, 540 por 20 es 108, 54 por 2 es 108. Entonces tenemos 10.800 calorías. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo vapor a 100 grados centígrados, cuando yo extraiga una cantidad de calor de 10.800 calorías, ese vapor se va a condensar y se va a convertir en agua caliente. El Q sub 2, masa del agua, me dice, pero la masa del agua sigue siendo 20, es igual a la masa del vapor. Como mis unidades son consistentes, no voy a colocar aquí las unidades, pero el resultado debe estar expresado en este caso en calorías. El calor específico del agua es 1, 20 por 1. ¿Ya? Y el delta T, la temperatura B es 100 menos 0. Nos tenemos 100 menos 0. Esto va a ser igual a 2000. 20 por 100 es 2000. 2000 calorías. El Q sub 3. El Q sub 3 es un calor latente. Me dice que es igual a la masa del hielo, sigue siendo 20. ¿Ya? Sigue siendo 20. Por el lambda de fusión, que es 80. Esto también me va a dar en calorías. ¿Ya? Entonces, 2 por 8, 16. 1600 calorías. ¿Ya? Entonces, 1600 calorías es el calor que debemos extraer. ¿Para qué? Para convertir esta agua fría en hielo. Finalmente, el Q sub 4, que es para enfriar el hielo. Entonces, el Q sub 4 me dice que es igual a la masa del hielo. Sigue siendo 20.
el calor específico del hielo, 0,5. Y la diferencia de temperaturas, que 0 menos 20. Entonces aquí menos por menos es más. Entonces tengo aquí 20 por 0,5 es 10. 10 por 20 es 200. 200 calorías. Entonces, esas 200 calorías debemos extraer para enfriar el hielo de 0 hasta menos 20. ¿Ven? Una vez de que hemos calculado los 4 calores, el calor total va a ser la suma. Entonces, el calor total, ¿ya?, será igual a la suma de todos aquellos calores. 10.800 más 2.000 más 1.600 más 200, eso sale 14.600. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, el calor total que debemos extraer a 20 gramos de vapor que se encuentra a la temperatura de 100 grados para convertirlo en hielo a una temperatura de menos 20 grados centígrados es igual a 14.600 calorías. ¿Ya? Muy bien. Si hay alguna pregunta relacionada a este problema, me lo pueden hacer. Caso contrario, voy a borrar para que armemos otro problema. Entonces, ponemos todo. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a hacer el problema 3.16. A ver, ¿qué nos dice el problema 3.16? Dice lo siguiente: un calorímetro de aluminio con una masa. Bueno, yo acostumbro siempre leer el problema y a medida que leo el problema ya voy armando mi dibujo, digamos, mi representación gráfica. Entonces me dice un calorímetro de aluminio con masa de 100 gramos. Entonces, un calorímetro, bueno, vamos a representarlo con un recipiente. Este es mi calorímetro. Entonces nos dice que este calorímetro es de aluminio. Y aquí voy a anotar los datos. Entonces me dice que la masa aluminio AL es igual a 100 gramos. Entonces, dice un calorímetro de aluminio, ahí está el calorímetro de aluminio, con una masa de 100 gramos, contiene 250 gramos de agua. Entonces, aquí hay agua. Aquí hay agua. Entonces, me dice que contiene una masa de agua igual a 250 gramos. ¿Ya? Una masa de agua igual a 250 gramos. Punto seguido. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Esa va a ser nuestra temperatura inicial, yo lo voy a llamar.
Entonces aquí la temperatura del calorímetro y del agua en su interior es 10 grados centígrados. Punto seguido. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Entonces ahora dice que vamos a colocar dos bloques metálicos aquí en el agua. Entonces agarramos el polite, un bloque, otro bloque. Entonces, dos bloques metálicos. Voy a leer nuevamente. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Esos son mis dos bloques metálicos. Uno es un trozo de cobre, dice. Entonces, uno es cobre. Cu. Uno es un trozo de cobre de 50 gramos a 80 grados centígrados. Entonces, tengo aquí la masa del cobre, 50 gramos, y la temperatura del cobre, me dice, 80 grados centígrados. El otro tiene una masa de 70 gramos. Y originalmente está a una temperatura de 100. Entonces la otra es una masa X. No sabemos qué material es. ¿Ya? Entonces, el otro tiene una masa de 70 gramos. 70 gramos. Y originalmente está a una temperatura. Entonces, la temperatura Tx igual 100 grados centígrados. 100 grados centígrados. Esto es así. Esto es así. ¿Ya? Entonces, está a una temperatura de 100. Entonces, esto es una masa mx. ¿Ya? Ahora, todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. Entonces, voy a anotar aquí, lo voy a colocar. Esa recibe el nombre de temperatura de equilibrio, ¿ya? Que es igual a 20 grados centígrados. 20 grados centígrados. Punto seguido, inciso A. Determine el calor específico de la muestra desconocida. Entonces tenemos que determinar el calor específico, no sé si entra, Cx. Cx es el calor específico de la muestra X. Ya, entra todavía. Y el inciso B, con los datos de la tabla 3.6, la tabla 3.6 es la que está en el texto, puede hacer una identificación positiva del material desconocido. Entonces, en base al valor del calor específico, nos vamos a la tabla 3.6, nos dice a la tabla 3.6, para ver a qué material corresponde ese calor específico. ¿Ya? Entonces, aquí te voy a poner qué material. ¿Qué material es? Muy bien. Entonces, el problema trata de lo siguiente. En un calorímetro de aluminio de masa 100 gramos, ¿ya?, que contiene agua, entonces el calorímetro contiene agua a la temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, el agua y el calorímetro se encuentran a 10 grados centígrados. Luego introducimos una masa de cobre de 50 gramos, ¿ya?, a una temperatura de 80 grados centígrados. Seguidamente colocamos una masa X de un material que no conocemos, pero 70 gramos de esa masa X a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿ya?
y se agita. Para alcanzar el equilibrio se agita. Entonces se agita todo, se mezcla y la temperatura final resulta ser 20 grados centígrados. Entonces nos piden calcular el calor específico de ese material desconocido y la pregunta es, en base a ese valor, vamos a la tabla y vemos a qué material se acerca o se parece. Y de esa manera podemos identificar qué material se trata. Bueno, para estos problemas de calorimetría, nosotros siempre vamos a suponer que no hay pérdidas de calor al medio externo. Y la ecuación que siempre escribimos es la siguiente. Aquí voy a escribir. Voy a escribir esto para explicar un poco y después voy a borrar. ¿Por qué? Porque necesito la pizarra para resolver el problema. Entonces, la ecuación que siempre vamos a trabajar para estos problemas nos dice que el calor cedido es igual al calor ganado. ¿Quiénes ceden calor? Las sustancias calientes. ¿No ve? Las sustancias calientes son las que ceden calor. ¿Ya? ¿Y quiénes ganan calor? Las sustancias frías. ¿Ves? Ahora, ya sabemos que cuando hay cambio de fase, el calor es M por lambda. Y cuando no hay cambio de fase, el calor, ya hemos dicho que es el calor latente. Y cuando no hay cambio de fase, simplemente la masa por el calor específico por un delta T. ¿Vale? Masa, la masa de la sustancia, el calor específico de la sustancia, y el delta T he dicho que para nosotros siempre va a ser positivo. ¿Ya? El delta T siempre va a ser positivo. ¿Qué significa eso? Ya he escrito hace rato, ¿no? Que tenemos que hacer temperatura mayor menos temperatura menor. ¿Ya? Eso es lo que vamos a mantener. Entonces ahora, el calorímetro de aluminio y el agua están a una temperatura de 10 grados. Entonces son las sustancias frías que van a ganar calor. Y los dos trozos metálicos, ¿ya? El trozo de cobre que está a 80 grados y el otro trozo de masa MX que está a 100, son las sustancias calientes, ¿ya? Que van a ceder el calor. Entonces aquí yo ahora esto voy a borrar. Esto solamente anotado para explicar. ¿Ya? Entonces ahora me voy a mi ecuación. Entonces, ¿quiénes ceden calor? Hemos dicho, cede calor el aluminio, perdón, cede calor el cobre y la masa desconocida que se encuentran a mayor temperatura. ¿Y quiénes ganan calor? Gana calor el calorímetro de aluminio y el agua que está en su interior. ¿Ya? Entonces, el calor cedido. Veamos otro marcador si este no está pintando bien. Entonces he dicho que el calor ceden las sustancias calientes, el cobre y MX. ¿Ya? Entonces tengo aquí masa del cobre por el calor específico del cobre. Voy a colocar así no todavía el delta T. Coloquemos un delta T1. ¿Ya? Más. ¿Quién más cede calor? Esta sustancia caliente. Entonces digo MX por el calor específico CX por un delta T2. Voy a colocar así. ¿Quiénes ganan calor? En primer lugar gana el agua. Entonces tengo aquí masa del agua, ¿no?
por el calor específico del agua por, voy a colocar un delta T. Más, ¿quién gana calor? También el calorímetro, que es de cobre. Entonces tenemos, perdón, aluminio, masa del aluminio por el calor específico del aluminio por el mismo delta T. ¿Por qué colocamos el mismo delta T del agua? Porque el agua y el aluminio o el recipiente inicialmente están a 10 grados centígrados y su temperatura final va a ser 20. Entonces, la misma para los dos. Ahora, una vez de que hemos escrito, esa es nuestra ecuación, en realidad recibe el nombre de balance de energía. ¿Ya? La energía inicial es igual a la energía final. ¿Ya? La energía que cede las sustancias calientes es igual a la energía que ganan las sustancias frías. Ahora, ¿qué datos adicionales necesitamos para este problema? Necesitamos los calores específicos del aluminio y del cobre, porque del agua ya lo sabemos. Entonces yo voy a anotar los calores específicos aquí arriba, ¿ya? Aquícito voy a anotar. Entonces, el calor específico del aluminio y el calor específico del cobre. ¿Ya? Eso lo sacamos de esta tabla, de la tabla 3.6. Yo ya lo tengo aquí anotado los valores. ¿Ya? Del aluminio es 0,217. ¿Ya? Las unidades son calorías sobre gramo, grado centígrado. El calor específico del cobre es 0,093. También calorías gramo sobre grado centígrado. El calor específico del agua lo tenemos que saber ya de memoria, ¿no? El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramo, grado centígrado. Bueno, para que no necesitamos nada más. Entonces ahora voy a empezar a reemplazar datos. ¿Ya? La masa del cobre, 50 gramos. 50. El calor específico del cobre, 0,093. 0,093. Ahora, aquí es la cosa. ¿Cuál es el delta T del cobre? Nos fijamos con qué temperatura está entrando el cobre. Con 80 grados. ¿Y cuál es su temperatura final? Es la temperatura de equilibrio, que son los 20 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, como tenemos que trabajar el delta T positivo, yo no puedo hacer 20 menos 80. Entonces digo 80 menos 20. 80 menos 20. Ya está. Ese es el calor que va a transferir el cobre. Ahora, el calor que va a transferir el metal desconocido. MX, 70 gramos. Los coloco aquí. 70. El calor específico no lo conocemos porque esa es nuestra incógnita. El calor específico es nuestra incógnita. Pero el delta T lo sabemos. ¿Cuál será el delta T para esta masa desconocida? Está entrando a 100 y su temperatura final es 20. Mayor menos menor, 100 menos 20. Entonces tengo 100 menos 20. ¿Ya? Igual, parece que no me va a alcanzar allá, pero no importa. La masa del agua, 250. Entonces ya estoy aquí en el lado derecho. La masa del agua, 250. Por el calor específico del agua, por 1. Por el delta T del agua. Ahora fíjense, el delta T del agua. El agua inicialmente estaba a 10 y la temperatura final de equilibrio es 20.
¿Cuál va a ser mi delta T? 20 menos 10, porque tiene que ser positivo. Entonces tengo 20 menos 10. Aquí abajito voy a colgar, dice más la masa del aluminio, 100. El calor específico del aluminio, 0,217. Y el delta T también va a ser 20 menos 10. ¿Por qué? Porque el aluminio también inicialmente se encuentra a 10, su temperatura final es 20. Mayor menos menor, 20 menos 10. Y ahora voy a proceder a hacer las operaciones, ¿ya? Pero eso para ganar tiempo. Entonces, esto sale 279. Aquí voy a escribir. 279 más 5600 CX. CX es el calor específico del material que no conoce. Igual, en el lado derecho, sale 217 más 2500. ¿Ya? Finalmente esto sale 5600 a ver. Pero es que no tengo esta suma. A ver, vamos a hacer rápido, tal vez voy a comprobar ya, que a veces yo hago la rápida y me puedo equivocar. Entonces tengo aquí 60 por 0.093 por 50, 279, correcto. Allá 66 por 7, no ve, ahí está mal. Entonces aquí tengo 70 por 60. Es 4200 este valor. ¿Ya? Inge, no, 70 por 80, Inge. Estaba bien. 70. Oh, casi no digo, hijo. Gracias, Di. Claro, 70 por 80. Estaba bien, entonces 5600. Ya. Entonces ahora dejamos aquí los 5600, ¿no es? 5600 CX. Si sumamos 2500 más 217, 2500 más 217, y esto va a ir con signo menos. Sería menos 279, y esto es igual a 2438. Ahora está bien. No estoy colocando unidad, pero de aquí despejando el valor de CX, sale igual a 0,435. 0,435. Y las unidades son calorías sobre gramo, grado centígrado, que son las unidades del calor específico. ¿Ya? Entonces, el inciso A, ¿cuál es el calor específico de ese trozo desconocido? Es 0,435. Nos vamos a la tabla 3.6, que está en el texto. Y vemos que este valor más se aproxima al berilio. ¿Ya? Entonces, vemos en la tabla, el valor de 0,435 está más cerca del berilio. ¿Ya? Entonces, en el inciso B, decimos, el metal es el berilio. No quiero ver ahora. Muy bien. Entonces, de esa forma está resuelto el problema. Entonces, ganemos tiempo más bien. Si hay una pregunta, me lo hacen sobre el pucho, ¿ya? Entonces, yo voy a borrar y voy a hacer. Hoy es la última clase de estos problemas, así que vamos a tratar de hacerlo lo más que se pueda.
Entonces, ahora vamos a pasar al 321. Saltear. Al 321. A ver, ¿qué nos dice el problema 321? ¿Dónde está? Aquí está. El problema 321 dice lo siguiente. Se mezcla 1 kilo de agua a 95 grados centígrados. Entonces tenemos masa de agua igual 1 kilo. La temperatura del agua igual 95 grados centígrados. Agua caliente. Entonces se mezcla 1 kilo de agua a 95 grados centígrados con 1 kilo de hielo a menos 5 grados centígrados. Entonces la masa de hielo también 1 kilo y la temperatura del hielo me dice menos 5 grados centígrados. Menos 5 grados centígrados. Punto seguido. Se fundirá todo el hielo. Aquí la pregunta. Ya hay una pregunta. Y se fundirá, dice. ¿Se fundirá todo el hielo? Hay una primera pregunta. Indique cuáles serán las condiciones finales de la mezcla. Cuando me pregunta cuáles serán las condiciones finales de la mezcla, entonces lo que tenemos que determinar es, uno, su temperatura final. Y otro, si queda hielo o no queda hielo, o si todo se vuelve agua. ¿Ya? Entonces, esas son las condiciones finales. Sobre todo la temperatura final y si queda hielo o no queda hielo. Esas serían las condiciones finales. ¿Dónde está? Indique cuáles serán las condiciones finales de la mezcla. Datos, dice, calor específico del hielo. Entonces voy a anotar aquí. Aquí voy a anotar los datos. Como este problema es cortito. ¿Ya? Entonces, el calor específico del hielo, eso de memoria, 0,5 calorías sobre grado centígrado. El calor específico del hielo solamente necesitamos cuando tenemos hielo a una temperatura menor de 0. Caso contrario, no se requiere ese dato. El calor de fusión del hielo también ya lo sabemos que es igual a 80 calorías sobre gramo. Y el calor específico del agua, que también ya lo sabemos. El calor específico del agua siempre es 1 caloría sobre grado centígrado. Bueno, el problema no nos indica dónde mezclamos, no vamos a mezclar aquí en el aire libre, ¿no? Entonces supone que vamos a agarrar un recipiente. ¿Ya? Pero en este caso vamos a despreciar el calor que absorbe el recipiente, porque el problema no nos dice absolutamente nada. El problema lo único que me dice es se mezcla 1 kilo de agua a 95 con 1 kilo de hielo a menos 5. No nos dice dónde lo mezclamos en un balde, en una olla, etc. Entonces vamos a suponer siempre que lo hacemos en un calorímetro, en un recipiente. Pero en este caso vamos a despreciar el calor que absorbe el calorímetro. ¿Ya? Entonces este para nosotros es nuestro sistema aislado. Aquí colocamos el agua. Entonces agarramos nosotros, ¿ya? Colocamos el agua. ¿No? Entonces el agua está a la temperatura de 95 grados centígrados. Y a esa agua agarramos 1 kilo de hielo. 1 kilo de hielo a la temperatura de menos 5. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El hielo se va a fundir. Pero en este tipo de problemas hay que tener mucho cuidado, ¿ya?
Porque puede ser que se funda todo el hielo o puede ser que no se funda todo el hielo. Si no se funde todo el hielo, la temperatura final siempre va a ser 0 grados. ¿Ya? Mientras en la mezcla agua y hielo haya 1 gramo de hielo o una molécula de hielo, la temperatura final siempre va a ser 0 grados centígrados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso, cuando no tenemos la certeza si es que se va a fundir o no todo el hielo, entonces hacemos el siguiente cálculo. ¿Ya? Entonces digo, a ver, el calor que puede ceder el agua, piensen, bueno, ¿cuál va a ser, digamos, la temperatura si es que no se fundie todo el hielo? Es 0 grados, ¿ya? Entonces yo puedo hacer un cálculo así aproximado. A ver, este marcador no está ya bien. Entonces, el calor que cede, así voy a escribir, el calor que cede el agua. El agua, sabemos que es el agua caliente, ¿ya? Calculamos el calor que cede el agua caliente hasta enfriarse, no puedo, los voy a tapar, hasta enfriarse a 0 grados centígrados. Entonces hacemos ese cálculo aproximado. Entonces digo, la masa del agua, que en este caso son 1000 gramos, porque es 1 kilo, ¿no ve? Por el calor específico es 1 y sería 95 menos 0. ¿Ya? Entonces, esto va a ser 95, 1, 2, 3. ¿Ya? Fíjense, el agua, para enfriarse de 95 grados a 0, ¿ya?, va a transferir 95,000 calorías. Veamos ahora cuánto calor necesita el hielo también para que su temperatura final sea 0. Entonces, agarramos y calculamos aquí. Entonces, calor del hielo. Entonces, no voy a escribir, pero quiero que me escuchen. Voy a calcular el calor que necesita el hielo para enfriarse de -5 a 0 y luego para convertirse completamente en agua, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, masa del hielo por el calor específico del hielo, ¿ya?, por un delta T que va a ser 0 menos -5 y más otra vez la masa del hielo por el lambda de fusión. Veamos cuánto es este calor. Entonces tengo la masa del hielo, es 1 kilo también. Entonces tengo, este marcador no sirve para nada. Entonces tengo aquí, la masa del hielo también son 1000 gramos. El calor específico, 0,5. Y aquí tenemos por 5, porque menos por menos es más. Más la masa del hielo, también es 1000 por 80. A ver, rapidito hago cuánto me sale ese cálculo. ¿Dónde está mi Pentium? Aquí está. Entonces tengo aquí 1000 por 0,5 son 500. ¿Ya? 500 digo por 5 más 1000 por 80. Más 1000 por 80. Eso, fíjense, eso apenas es 82.500 calorías. Entonces ahora comparamos. Digo, el calor total que cede el agua para bajar su temperatura a 0 es 95.000 calorías. El hielo, para que su temperatura final sea 0, necesita 82.500 calorías. Entonces, ¿qué significa? Que este calor es lo suficiente para fundir todo el hielo. Y por lo tanto, la temperatura final va a ser diferente de 0. En realidad, la temperatura final va a ser mayor que 0 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso en este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, muy bien.
como ahora ya sabemos que la temperatura final es mayor que 0, significa que se funde todo el hielo. Y por lo tanto vamos a encontrar esa temperatura final. Entonces agarro ahora, borro todo esto, porque esto solamente me sirve para que yo me dé cuenta si es que se va a fundir todo el hielo o no se va a fundir todo el hielo. Entonces ahora sé que se va a fundir todo el hielo. Entonces ahora hago mi ecuación, la que sabe. Entonces nuevamente el calor cedido es igual al calor ganado. ¿Quién cede calor? El agua caliente. Entonces digo, la masa del agua por el calor específico del agua por un delta T1, que lo voy a llamar. ¿Quién gana calor? En primer lugar, el hielo que estaba a -5 se tiene que calentar a 0 grados. Entonces decimos, la masa del hielo por el calor específico del hielo lo voy a colocar así, un delta T2. ¿Ya? Con este calor, el hielo se va a calentar de -5 a 0. Y luego hay que fundirlo. Entonces aquí coloco la masa, ya, pero agua. Esto ya se ha vuelto agua. La masa del hielo por el calor específico del agua. ¿Ya? No, aquí hay algo me está faltando, ¿ya? Por eso también se equivoca. Entonces, este calor, la masa del hielo por el calor específico por delta T, es el calor que tenemos que adicionar solamente para calentar el hielo de -5 a 0. ¿Ya? Entonces, aquí lo primero que tenemos ahora que aumentar es el calor latente, la masa del hielo por el lambda de fusión. Con este calor, ¿ya? Recién se ha fundido el hielo, ¿ya? Pero todavía lo tenemos como agua fría. Entonces, esa agua fría se va a calentar. ¿Por qué? Porque hemos visto que esta cantidad de calor es lo suficiente para fundir todo el hielo. Entonces, tenemos aquí la masa del hielo, pero ya convertida en agua. Pero yo lo voy a colocar así, masa hielo, por el calor específico del agua y por un delta, lo voy a colocar aquí, un delta T3, no importa. Muy bien. Entonces ahora vamos a reemplazar datos. La masa del agua caliente, 1000 gramos. El calor específico del agua, no importa caliente o fría, es 1. El delta T1, fíjense, aquí una vez ya sabemos que se ha fundido todo el hielo, se va a fundir todo el hielo, pero no sabemos su temperatura final de equilibrio. Pero lo que sí sabemos es que esta temperatura final de equilibrio va a estar debajo de los 95. Nunca puede estar ni igual ni mayor que los 95. Siempre va a estar debajo. Entonces, mi delta T, para que sea positivo, será 95 menos TF. Entonces, aquí colocamos yo 95 menos T. ¿Ya? Igual. La masa del hielo también es 1000. El calor específico, 0,5. Ahora, aquí ese delta T2 es la temperatura de 0. ¿Por qué? Porque el hielo para que se funda tiene que llegar primero a 0. Entonces, como el hielo está a -5, entonces tenemos que calentarlo hasta 0. Entonces, 0 es mayor. Entonces, aquí colocamos 0 menos -5. ¿Ya? Más la masa del hielo sigue siendo 1000 y el lambda 80. Finalmente, este hielo se convierte en agua fría, ¿ya? Y esa agua fría de 0 lo tenemos que calentar. Entonces aquí nuevamente coloco yo 1000 porque sigue siendo la masa del hielo. Por el calor específico, 1, porque ya se ha vuelto agua. Y el delta T ahora va a ser la temperatura final menos 0. ¿Ya? Entonces, cuando el hielo se calienta de -5 a 0,
se funde en 0 grados, se vuelve agua a 0 grados. Pero esa agua también se tiene que calentar, porque hemos visto la cantidad de calor que se del agua caliente era muy grande. Entonces la temperatura final va a ser menor de 95, pero mayor que 0. Como es mayor que 0, por eso yo coloco aquí, temperatura final menos 0. Y ahora lo que vamos a hacer son operaciones simplemente. Entonces 1000 por 95, aquí te voy a hacer, es 95.000. Menos 1000 temperatura final. Entonces hago desaparecer paréntesis. 95.000 menos 1000 TF, que es la temperatura que estamos buscando, la temperatura final. Igual. Aquí tengo. Entonces, menos por menos es más. Entonces tengo 1000 por 0,5 es 500. Tengo 500 por 5. ¿Cuánto es eso? 2500. ¿Ya? Entonces hemos dicho 1000 por 0,5, 500. 5 por 5, 25, 2500. Más. Aquí tengo 1000 por 80. Eso es 80.000. 80.000. Y finalmente aquí tengo más 1000 T. ¿Por qué? Porque 1000 por 0 es 0. Entonces ahora voy a llevar esto allá, 1000 TF más 1000 TF va a ser 2000. Entonces voy a tener aquí, haciendo 95.000 menos 2500 menos 80.000, tengo 12.500. No estoy colocando bien en unidades en ninguno, pero tenemos que fijarnos bien que estemos en la misma unidad. La masa siempre expresada en gramos. Entonces, esto va a ser igual a 1000 va allá, 2000. T. Finalmente encontramos que esta temperatura final es 625. Y está por encima de 0. Entonces, nuestra hipótesis de que se funde todo el hielo y se calienta estaba correcta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿se fundirá todo el hielo? Sí, se funde todo el hielo. ¿Cuál es la temperatura final? 6.25 grados centígrados. A ver, ¿cómo andamos de la hora? Aguantamos uno más, ¿no ves? Vamos a hacer facilito. El 328. Y con eso nos despedimos. No hay más tiempo, así que no se puede hacer más. Vamos a ver otro problema parecidos. No sé si a ver, el 322 o el 328. Ya, 328, va. Cualquiera es conmigo. Voy a pasar al 328. ¿Ya? Vamos a leer qué dice el 328. Dice, un calorímetro de cobre de 100 gramos de masa contiene 150 gramos de agua y 10 gramos de hielo en equilibrio térmico a la presión atmosférica. Entonces tenemos un calorímetro que en este caso es de cobre. Me dice que la masa del calorímetro, en este caso la masa del cobre, es 100 gramos. Es de la masa del calorímetro, del recipiente. Y contiene, dice, una masa de agua
igual a 150 gramos. Y una masa de hielo igual a 10 gramos. ¿Ya? En equilibrio térmico a la presión atmosférica. Desde aquí no me da la temperatura a la que se encuentra esta mezcla de agua con hielo. No me da la temperatura, pero me dice que está en equilibrio a la presión atmosférica. A la presión atmosférica, el equilibrio entre el agua y el hielo solamente se da a 0 grados centígrados. Por lo tanto, la temperatura inicial es 0 grados. Entonces, repito, si el problema me dice que se encuentra en equilibrio agua y hielo a la presión atmosférica, la temperatura que le corresponde a ese equilibrio es de 0 grados centígrados. Entonces, aquí en este recipiente tenemos agua y hielo, ¿eh?, a la temperatura de 0 grados centígrados. ¿Qué más dice el problema? Se introducen en el calorímetro 100 gramos de plomo a 200 grados centígrados. Entonces, introducimos, dice, en el calorímetro una masa de plomo, PB es el símbolo del plomo, a una temperatura de 200 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, se introducen en el agua, se introduce en el calorímetro 100 gramos de plomo, 100 gramos de plomo a una temperatura de 200. Punto seguido. Hállese la temperatura final del sistema si no hay pérdidas de calor. Entonces, también debemos encontrar la temperatura final. Muy bien. Entonces, este problema es muy parecido al anterior. ¿Ya? Tengo yo inicialmente el calorímetro, que es de cobre, con 150 gramos de agua y 10 gramos de hielo, a la temperatura de 0 grados. Nosotros introducimos una masa de plomo de 100 gramos a la temperatura de 200 grados centígrados. La pregunta es, ¿cuál será la temperatura final? ¿Ya? En este caso, bueno, yo sé. Bueno, ahora, tenemos que hacernos la siguiente suposición. Si se funde todo el hielo, es decir, si se funde todo el hielo, la temperatura va a ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces voy a escribir y voy a borrar, pero esto es muy importante. Si se funde todo el hielo, ¿ya?, entonces la temperatura final es mayor de 0. ¿Ven? Pero ahora, si queda hielo, entonces la temperatura final es 0 grados. ¿No? ¿Cómo tenemos que hacer para saber aproximadamente si la temperatura final es mayor que 0 o si se funde todo el hielo? Entonces tenemos que hacer el siguiente cálculo. ¿Ya? Pero antes voy a sacar yo el calor específico del plomo, de la tabla. ¿Ya? Entonces, este es cobre. De los dos vamos a sacar. No vamos a necesitar, pero vamos a hacer el calor específico del cobre y el calor específico del plomo. ¿Ya? Entonces, esto lo sacamos de la tablita. A ver si lo tengo aquí a mano. Aquí está. El calor específico del plomo es 0,031 calorías sobre gramo
grados centígrados. ¿Ya? Y el calor específico del cobre lo teníamos en el anterior problema, a ver si lo tengo aquí. Aquí está. El calor específico del cobre es 0,093. 0, calorías sobre grado centígrado. Muy bien. Entonces decía, para estos problemas en los que nosotros no tenemos con certeza si se va a fundir o no todo el hielo, entonces hacemos lo siguiente. ¿Ya? Entonces yo calculo la cantidad de calor que requiere el hielo, ¿ya?, para fundirse completamente. El calor que requiere el hielo para fundirse, aquí vamos a colocar aquí, calor que requiere el hielo para fundirse. Fundirse significa para que se convierta totalmente en agua, ¿ya? A eso se refiere el término. El calor que requiere el hielo para convertirse completamente en agua será igual a la masa del hielo por el lambda de fusión del hielo. La masa del hielo son 10 gramos por 80. Entonces eso es 800. ¿Ya? Entonces, el hielo, para que se convierta todo en agua, necesita 800 calorías. ¿Y quién lo va a ceder esas 800 calorías? El plomo. Entonces, calculamos el calor que cede el plomo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner calor. Esto no vamos a escribir en el examen, ¿no? Entonces, calor que cede el plomo hasta enfriarse a 0 grados centígrados. Fíjense, el plomo está a 200. Entonces, la temperatura a la cual se puede enfriar el plomo es a 0 grados. Nunca se va a enfriar por debajo de 0. Entonces, la menor temperatura que puede llegar el plomo es 0 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos el sistema que está a 0 grados. Pero nunca va a bajar de 0. Entonces, la cantidad de calor que cede el plomo hasta enfriarse a 0 grados centígrados va a ser la siguiente. Entonces, Q del plomo, la masa del plomo por el calor específico del plomo por su delta T. Entonces, esto va a ser igual. La masa del plomo 100. El calor específico del plomo 0,031. Y el delta T, hemos dicho, tendrá que ser 200 menos 0. La máxima cantidad de calor que puede transferir el plomo es al enfriarse de 200 a 0. Entonces encontramos esta cantidad de calor que cede el plomo, ¿ya? Y esa cantidad de calor va a ser igual, a ver si lo tengo aquí, para ganar un poquito el tiempo. Aquí está. Es igual a 620 calorías. Entonces ahora comparamos, fíjense, el hielo para fundirse completamente o volverse en agua necesita 800 calorías. Y el único que puede darle ese calor es el plomo. Pero el plomo solamente puede transferir 620 calorías. Entonces, estas 620 calorías que transfiere el plomo no alcanza para fundir todo el hielo. ¿Qué significa eso? Significa que parte del hielo va a quedar presente. Y por lo tanto, si queda algo de hielo, la temperatura final tiene que ser 0 grados centígrados. Pero entonces ahora tenemos que calcular o determinar la cantidad de hielo
que queda sin fundirse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta cantidad de calor que transfiere el plomo, que son los 620, ¿ya? Van a fundir cierta cantidad de hielo. Entonces yo escribo aquí 620 calorías va a ser igual a una masa de hielo, ¿ya? Que se funde. Entonces aquí lo coloco hielo. Entonces, estos 620 calorías que transfiere el plomo va a ser igual a la masa del hielo fundido por el lambda de fusión, que vale 80. Entonces, si de aquí yo despejo la masa de hielo fundido, eso va a ser igual a ¿qué? A 620 sobre 80. ¿Ya? Esto me da en gramos, ¿ya? ¿Por qué? Porque son 620, son calorías. Estas son calorías sobre gramos. Entonces me queda en gramos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la masa de hielo fundido o de hielo que se funde? Eso es igual a 775 gramos. ¿Ya? Entonces, la masa de hielo que se funde, voy a borrar esto, porque esto era auxiliar. ¿Ya? Entonces, la masa de hielo que se funde es 775. ¿Qué significa eso? Que solamente 775 gramos del hielo se ha vuelto agua. Entonces, ¿cuánto de hielo queda sin fundir? Entonces, aquí decimos masa de hielo sin fundir va a ser igual los 10 gramos que había inicialmente menos 7,75. Y esto es igual a ¿qué? A 2,25 gramos. Entonces, nosotros estamos demostrando que quedan 2,25 gramos de hielo. Y como quedan 2,25 gramos de hielo, nuestra temperatura final, 0 grados centígrados. Y no hacemos ningún otro cálculo más. ¿Por qué? Porque si no, no va a salir cualquier cosa, ¿ya? Entonces, de esa forma se resuelve este tipo de problemas, que hay, creo que hay 2 problemas más de ese tipo. Hay que hacerlos, ¿ya? Muy bien. Entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminado el capítulo 3. A ver, el próximo lunes es feriado y nos vemos directamente el próximo miércoles en la primera evaluación, que va a ser del capítulo 1 y del capítulo 2, ¿no ve? Hidrostática y hidrodinámica. ¿Ya? Ustedes ya saben las reglas para el examen. De todas maneras, yo les voy a mandar a través de un mensaje algunas recomendaciones para el examen, ¿ya? Bueno, con esto terminamos la clase. Aquí voy a parar la grabación. Si quieren hacerme alguna consulta, me lo hacen, por favor.